Hola chicos de cuarto medio, espero que estén muy bien, que estos videos y guías estén siendo útiles para ustedes. Recuerden que si tienen dudas pueden escribirnos al correo apoyopedagógico lmr@gmail.com. Vamos ya en la guía número 7, la teoría de las ideas. Pero antes de continuar con la guía, antes de avanzar con la guía, vamos a recordar lo que vimos en el video anterior. Estos son algunos de los conceptos que trabajamos en la guía anterior. Recordemos, metafísica, que es la ciencia que estudia todo lo que no le pertenece a la naturaleza. Si algo le pertenece a la naturaleza, no es metafísica. Por ejemplo, un árbol. Como yo puedo estudiar un árbol desde la perspectiva de la naturaleza, no puedo decir que el árbol le pertenezca a la metafísica. Pero, por ejemplo, Dios, como no me puedo encontrar con un Dios en la naturaleza directamente, es un concepto o es una entidad que le corresponde a la metafísica. Siguiente concepto, ser. Ser lo vamos a entender como todo aquello que existe, que tiene existencia, ya sea física, material o no. Ente. Ente es el participio perfecto del verbo ser. Por tanto, también significa aquello que existe. Ontología. Es la ciencia que estudia el ser en cuanto tal. La ontología, recuerden que es la ciencia que estudia a las cosas en cuanto cosas. Por ejemplo, es la ciencia que estudia al computador en cuanto es un computador y no un televisor, y no en su función, sino en cuanto a lo que es. En cambio, la teleología es la ciencia que estudia los fines, como causa última de la realidad. A diferencia de la ontología, la teleología sí va a estudiar, por ejemplo, para qué funciona o para qué está hecho el computador. También vimos los conceptos análogo de ser y unívoco de ser. Análogo de ser es cuando al ser se le predica, eh, una característica además de la existencia. Por ejemplo, el globo es rojo o la pizarra es negra. Yo estoy diciendo que el globo y la pizarra existen y les estoy agregando una característica particular. En cambio, el concepto unívoco de ser es cuando al ser se le predica o se le afirma, se le dice solamente su existencia. Estos son los conceptos que vimos en la clase pasada. Tienen que tenerlos como base para poder comprender lo que es la teoría de las ideas. Ya que recordamos, podemos continuar con nuestra guía número 7, la teoría de las ideas. Objetivo. Es el mismo objetivo que la clase anterior. ¿Por qué? Porque estamos continuando con el aprendizaje de la metafísica. Entender la filosofía como una reflexión sobre la totalidad de la experiencia humana y como una forma de pensamiento crítico, que busca proponer interrogantes acerca del sentido y los fundamentos de nuestras creencias, para la comprensión de la realidad y la orientación reflexiva de la conducta. Para comenzar con el estudio de la teoría de las ideas debemos partir con Sócrates. Sócrates, filósofo griego del 470 al 399 a.C., recuerden que él por sí mismo no escribió nada y que todo lo que sabemos de él es por lo que nos han contado otras personas y otros filósofos. Su principal seguidor, sin embargo, fue Platón, pero no podemos decir que fue derechamente su discípulo, puesto que Sócrates afirma que él no le enseñó nada a nadie, por tanto no lo va a reconocer como un discípulo, aunque Platón sí era su seguidor. La filosofía de Sócrates se centra en la moral. Su pregunta fundamental es ¿qué es el bien? Sócrates creía que si lograba extraer el concepto de bien, se podía enseñar a la gente a ser buena y se acabaría así el mal. Para entender esto, chicos, deben poder pensar muy abstractamente. No vamos a estar hablando de conceptos concretos. Tienen que estar pensando en lo más abstracto que puedan. Idea. Platón observó que el diálogo de Sócrates era una serie de características que percibimos en los objetos físicos o no, y que están asociados a él. Si a ese logos
lo separamos del objeto físico y le damos existencia formal, entonces se llama idea. La palabra idea la introdujo Platón. ¿Qué es una idea? Una idea es lo que está entre el objeto, lo que realmente es, y mi conocimiento de él. Lo que queda al medio entre el objeto y mi conocimiento, eso es una idea. Ya vamos a ir explicando esto un poco más. Platón, del 427 al 347 a.C. Es un filósofo griego seguidor de Sócrates y uno de los puntos centrales de su filosofía lo constituye la teoría de las ideas. Pero si bien es uno de sus puntos centrales, nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de este curso que Platón tiene muchos más teorías y conocimientos que entregarnos. Una idea Las ideas son el paradigma de las cosas. Su lugar está entre el ser y el no ser. Son anteriores a las cosas y que participan de ellas. En sentido estricto, solo ellas son. La idea es el conocimiento perfecto, completo del ente, del objeto que existe, y que está ahí presente en la realidad, dice Platón, pero que yo me debo esforzar intelectualmente para poder alcanzarlo. Eso es una idea, es el poder comprender, entender un objeto, un ente, en toda su dimensión, en toda su totalidad. Por eso dice que en sentido estricto solo ellos son, porque tienen un conocimiento perfecto. Las cosas particulares que vemos solo representan copias más o menos exactas de las ideas. La determinación o definición de las ideas se obtienen a través del ejercicio dialógico riguroso. Entonces, tengo un objeto que yo veo, que creo conocer, pero que en realidad no es lo que yo creo entender. La idea de este objeto es este objeto en su máxima plenitud, es lo más perfecto que podamos llegar a reconocer y que yo me debo esforzar por reconocerlo. Por tanto, el objeto es solo una representación de la idea. La idea en sí misma es una única y perfecta, y las distintas representaciones que vemos de esta idea son imperfectas. Por tanto, solamente están tratando de representar lo que es la idea, pero no la muestran verdaderamente. Para alcanzar esta idea me debo esforzar, debo poderla inteligir. Con la teoría de las ideas, Platón pretende probar la posibilidad del conocimiento científico y del juicio imparcial. No es que las cosas nos parezcan distintas o tengamos opiniones distintas de ellas, es que efectivamente vemos cosas distintas, entes distintas a las ideas. Esto lo vamos a profundizar y graficar un poco más adelante. Ahora, tengan presente que Platón cree que las personas no aprenden nada, sino que recuerdan. Él creía en la reencarnación de las almas, por tanto, cuando una persona está aprendiendo algo, lo que Platón cree es que esta persona lo que está haciendo es recordar lo que ya sabía, como en una vida pasada, algo así. Reminiscencia. Según la reminiscencia, las ideas eternas que conocimos antes de nuestro nacimiento las recordamos a lo largo de nuestra vida. Según esta teoría, no aprendemos sino que recordamos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que todo lo que yo aprendí antes de mi nacimiento en una vida previa, por ejemplo, lo voy a recordar a lo largo de mi vida. Por tanto, yo no aprendo nada, sino que lo recuerdo. Ahora, en la teoría de las ideas, Platón divide la realidad en dos, con el mundo visible o mundo sensible y con el mundo inteligible. El mundo sensible corresponde a lo aparente, todo aquello que puedes ver, tocar, sentir y percibir, aquello que se presenta a los sentidos como real, pero que no lo es. Cuando hablamos de mundo sensible o mundo visible, es aquello que se le presenta a mis sentidos, pero que no tiene verdadera realidad. Es aquello falso que me está engañando. ¿Cuál es el mundo bisensible? ¿Dentro de la caverna o fuera de la caverna? ¿Dentro de la caverna o fuera de ella?
Como acá nos dicen que el mundo visible es aquello que se nos presenta a los sentidos, acá estamos nosotros, el mundo visible sería dentro de la caverna, porque es lo que nos está engañando. Más adelante lo van a entender un poco mejor. Mundo inteligible o mundo de las ideas corresponde a lo real, perfecto y único. El hombre debe ajustar su vista para reconocerlo. Ya vimos cuál es el mundo inteligible, dentro o fuera de la caverna. Ya vimos que el sensible está acá, por tanto el inteligible está acá y el hombre lo alcanza cuando se libera y logra salir de la caverna. A ver, entonces, ahí. El mundo sensible es el conjunto de entidades que se ofrecen a los sentidos, realidades particulares, cambiantes, múltiples que nacen, duran, mueren y se captan con los sentidos. El mundo inteligible, o mundo de las ideas, está poblado por entidades absolutas, universales, independientes, eternas, inmutables, entidades que están más allá del tiempo y del espacio y que se conocen mediante a la parte más excelente del alma, la racional. Recuerden que Platón creía que aprendíamos con el alma. Entonces, en esta parte, dentro de la caverna, en el mundo sensible, se encuentran todas las cosas que cambian, todas las cosas que son mutables, todas las cosas que son diversas. Y acá afuera está lo único y perfecto. Hay una idea de árbol, una idea de pajarito, una idea de sol y son perfectos. En cambio acá tengo una multiplicidad de entes porque son imperfectos. Acá tengo la perfección afuera y adentro tengo la imperfección, lo cambiante. Esa es la diferencia entre mundo sensible y mundo inteligible. Veamos esta imagen. Aquí dice, le limpio, no gracias. Le filosofo, bueno. Platón decía que hay dos mundos, el de las apariencias y el mundo real. Con el parabrisas sucio usted no puede ver el mundo real. Está bien, límpielo. Platón dice que la tarea de la filosofía consiste en ascender del mundo sensible al mundo de las ideas y contemplar la idea del bien. Por eso Platón define la filosofía como una ascensión al ser. Platón establece que nosotros los seres humanos nos encontramos constantemente viviendo en este mundo, en aquello que se le presenta a mis sentidos, pero que es falso. Y la tarea del filósofo y en realidad de todas las personas es lograr salir de este mundo falso y alcanzar el mundo de las ideas, encontrar el verdadero conocimiento. Eso es lo que se pretende probar con la teoría de las ideas. Ahora, para que esto lo puedan entender un poco mejor, les voy a colocar un video. Vamos a ver una adaptación en plasticina de la alegoría La caverna de Platón. Una alegoría es una explicación como un cuento de una teoría. Es la forma de explicar una teoría. Para explicar la teoría de las ideas, Platón crea esta alegoría. Y yo se las voy a colocar en forma de video. Presten mucha atención. Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves, and they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them, a fire is burning, and between the prisoners and the fire is a raised walkway. Now imagine that each day a menagerie of objects crosses the walkway. Animals and people carrying their wares to market. Their shapes create an intricate shadow play on the wall in front of the prisoners. This is the only world that the prisoners have ever known. The shadows and the echoes of unseen objects. Now,
Imagine that the prisoner is released. After some time adjusting to the blinding light, the freed prisoner will begin to experience the world outside of the cave for the very first time. And it is like nothing he could have ever imagined. With his new perception of the world, the man will of course want to return to his friends to share his incredible discoveries. But the prisoners cannot recognize their old friend. He appears as all things do. His voice is a distorted echo, and his body is a grotesque shadow. They cannot understand his fantastic stories of the world outside of the cave. To them, it will never exist. This, of course, does not make the world outside of the cave any less real. Entonces, acabamos de ver una explicación, una representación de la alegoría de la caverna de Platón. Les quiero que entendamos, como resumen, que lo que Platón nos plantea es que nosotros vivimos en este mundo donde queremos conocer y entender la realidad, pero que en realidad la verdad está afuera de este mundo que conocemos y que tenemos que alcanzar a través del conocimiento que se alcanza a través del estudio. Vivo aquí engañado y tengo que salir de la caverna para reconocer el mundo. De eso trata la alegoría de la caverna. Esto en este momento, chicos, les puede parecer simple, pero en la época de Platón era revolucionario pensar de esta manera. Continuemos. El lenguaje y el problema de las referencias en términos universales. Según Platón, términos universales como los nombres comunes mesa o casa, los adjetivos bueno, bello o los sustantivos abstractos virtud, belleza o bien no se refieren directamente a las cosas individuales que se ofrecen a los sentidos. Esta mesa concreta, este hombre concreto, este cuadro bello concreto, sino a entidades universales como la belleza, el bien y el hombre, que son ideas. Estas entidades o formas son lo que tradicionalmente se denomina como esencia de las cosas, pero desde su punto de vista separadas de las cosas individuales. Esta mesa concreta vendría siendo lo que pertenece al mundo sensible y la idea de mesa, que sería perfecta, le pertenece al mundo inteligible o al mundo de las ideas. Los universales participan o imitan a dichas formas. La mesa concreta es mesa porque de algún modo participa de la idea de mesa. Aristóteles llamará a esta prueba el argumento del uno sobre muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mesa concreta es mesa porque de alguna forma es la copia de la mesa, de la idea de mesa que es perfecta. Otra forma de explicarlo es esto. La mesa que yo veo acá es mesa porque participa de la idea de mesa perfecta, de la única mesa que hay acá afuera. Es como el reflejo, la sombra de la mesa que veo acá afuera. Eso es lo que se entiende como el problema de los universales. Cuando yo hablo de mesa, por ejemplo, estoy hablando de esta mesa concreta o de la idea perfecta de mesa. Eso es lo que tenemos que distinguir. El cuadro muestra formas de interpretar la teoría de las ideas desde distintas perspectivas. Por ejemplo, yo voy a leer una y ustedes deben interpretar las demás. En antropología, el dualismo ontológico, es decir, la concepción en que vivimos en ambos mundos, en el mundo de las ideas y el mundo sensible, se representa a través de un dualismo antropológico. Esto quiere decir que somos alma y cuerpo. Pero en el mundo de las ideas, en la antropología se representa a través del alma y el mundo sensible se representa a través del cuerpo. Ahora ustedes deben ir leyendo, por ejemplo, la teoría del conocimiento en el dualismo antropológico, qué significa cada una de estas partes.
Ahora, para continuar, para finalizar, ¿cuál es el objetivo de la teoría de las ideas? La teoría de las ideas tiene por objetivo mostrar las distintas formas de analizar la realidad para descubrir lo que es verdaderamente real. Eso es lo que quiere demostrar la teoría de las ideas, qué es lo que es real y cómo el mundo me está engañando y yo no me logro dar cuenta. Para finalizar, chicos, les voy a leer la actividad de aprendizaje que está en la guía. Deben desarrollarla según cómo lo estén haciendo o en su cuaderno o en la carpeta. Se las muestro también, es lo mismo, acá está. Dice, ¿en qué se centra la filosofía de Sócrates y por qué dice que él es metafísico? ¿Por qué crees tú que Sócrates buscaba entender y definir, por ejemplo, lo que es el bien? ¿Cómo se relaciona la teoría y las ideas de Platón con la filosofía de Sócrates? Deben explicar y justificar sus respuestas. Después, ¿en qué se relaciona el absoluto de Platón con el absoluto cristiano? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? Explica. ¿Crees que hoy en día tenemos ideas universales cuáles? Y si consideras que no, justifica por qué. ¿Por qué crees tú que el lenguaje es importante en la metafísica? Una vez más, explican y justifican sus respuestas. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Cuídense mucho, chicos, y espero que nos podamos ver o escuchar en un siguiente video. Adiós.